Una inusitada conferencia de prensa, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, conmocionó al mundo político al dar detalles de las presiones que recibió en administraciones pasadas. En un hecho insólito, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, reveló que el expresidente Felipe Calderón presionó al máximo tribunal del país durante su gobierno. Durante una entrevista en Canal 11 el martes pasado, reiteró que él mismo fue objeto de dichas presiones, aunque no entró en detalles. Cosa que también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente. Es excepcional que sí esto. Amenazó, que sí presionó, y que yo no solo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones. Pero eso a veces, Felipe Calderón. La respuesta del exmandatario no tardó en llegar. Rechazó los señalamientos y consideró que llegan demasiado tarde, ya que la denuncia debió haberla presentado en su momento y no 10 años después. Niego categóricamente tales presiones. Y sí me gustaría más bien que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, diga en qué consistieron, diga además qué fue lo que hizo al respecto, cuándo se produjeron, en qué casos, etcétera. Ante tal exigencia, Saldívar ofreció esta tarde una conferencia de prensa. Confirmó que la Suprema Corte recibió presiones de Calderón. Esta situación de las presiones a las cuales fui sometido y fue sometida la Suprema Corte no son nuevas. No las di a conocer el martes pasado. Tienen más de 8 años que se sabe de eso. Hoy Juan Pablo Reyes en su nota del Excelsior dice que era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que hubo presiones, todo el mundo las conocía, todo el mundo las comentaba. Denunció que fue presionado en el proyecto de resolución por el caso Florence Cassés, que generó un linchamiento mediático en su contra. La operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florence Cassés, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto y que ustedes conocen y que son públicas. Saldívar afirmó que no denunció públicamente las presiones por ética profesional. Que yo sabía que si yo salía a manifestar y a comentar este tipo de cuestiones iba a generar una crisis institucional. Y antepuse el Estado mexicano y la Suprema Corte a cualquier otra cuestión personal. Reiteró que su trabajo como ministro fue intachable. Pero al final del día, el antídoto contra las presiones es no ceder a ellas. ¿Hubo presiones? Es innegable que las hubo, pero también es innegable que hubo un ministro que no cedió a las presiones. Que para que te presionen tienes que tener algo con lo cual te puedan presionar, y no es mi caso. No he cedido ni cederé a presión alguna nunca. En la misma conferencia, el presidente de la Corte también dio a conocer que suspendió a un magistrado del primer circuito por inconsistencias graves en su situación financiera. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán.